en su casa, donde la prioridad está por encima su marido, el varón. Entonces, él reconoce ahí, digo, para ir más cerca, ¿no?, en el tiempo, pero en realidad esto es así, bueno, no es antojadizo, no es que algún malvado dijo, yo voy a someter. En realidad esto se va construyendo, como se construyen lo que se espera de cada uno de los roles en función de la primera diferencia que tenemos, porque no somos todos iguales, no sé, que es la diferencia biológica. Entonces, claro, como nosotros somos las que podemos tener a la cría del humano en nuestro útero, ¿no?, de la especie humana, somos las que podemos hacer eso. De ahí se deriva esta cuestión de, bueno, las mujeres van a todo lo que tenga que ver con el cuidado y al ámbito de lo privado, ¿no?, porque era difícil vivir en la cueva y no sé qué, y bueno, y los varones salían a enfrentarse al bisón y a ser el hombre proveedor. El proveedor. ¿Está? Esta es la historia. Lo primero es esto, ¿verdad? Si nadie acá tiene una confabulación ni una guerra de sexos ni de nada. Es entender de los orígenes, de dónde venimos y por qué después de tantos miles de años seguimos teniendo estos temas. Vamos a seguir siendo distintos, las mujeres vamos a seguir siendo las que, ¿no?, productoras de humanos, las productoras de los humanos, o no, y bueno, por ahora una buena huelga de vientre por pero además somos, sería... entonces de ahí se deriva toda esta cuestión de quién mantiene, protege la teta, la no sé qué, el que tiene que estar, y bueno, saben que yo soy socióloga de profesión, que no les dije, y me he interesado en estos temas de hace muchos años. Entonces, buscando a ver si había alguna sociedad antigua donde hubiera existido el patriarcado, el matriarcado, digamos, con las características del patriarcado, ¿no?, que es la supremacía de uno de los sexos sobre el otro, y buscamos, vieron que hay fantasías, no, porque no existe, no hay registro histórico de que haya existido esto de una sociedad donde las mujeres sometieran a los varones. Eso no hay registro, no existe. En realidad, por eso las que fundamentan de dónde empieza el origen de la desigualdad en esto de las funciones distintas que tenemos varones y mujeres en la reproducción de la especie, se sigue sosteniendo por ahora. En realidad, bueno, esto ha sido así, en función de esto después se construyen los roles de género, qué se espera, ¿no? El rosadito y por suerte esas cosas ahora van cambiando, pero eso va cambiando lentamente, ¿no? Ustedes, yo les voy a pedir que hagan un ejercicio cuando vayan a una ciudad que haya jugueterías grandes el Día del Niño y de la Niña, y ustedes se paran en la puerta y van a ver que hay una cosa así rosada, estruendosa, que les rompe los ojos, y ahí está todo lo que es para niñas, y se fijan que es todo lo que hay para niña, siglo XXI. Y después hay otra parte divina, llena de colores y de formas y de juegos. Entonces ahí están todos los de ingenio, todo lo otro, todo lo demás, ¿no? Y es mucho más linda. La otra es rosada, estridente. Bueno, hagan eso, seguimos teniendo esta separación, esta división. Entonces las mujeres hemos reivindicado históricamente otros espacios. Y ahí empiezan a aparecer, bueno, yo nombraba a Engels, pero también, y fundamentalmente, a fines del siglo XIX empieza antes, en la Revolución Francesa, ustedes capaz que han oído nombrar a Olympia de Gouges, que es la primera en decir, bueno, estos derechos son solamente para los varones, para los hombres, nos siguen sometiendo, las mujeres no vamos a ser libres. Bueno, terminó Robespierre a la guillotina. Antes de ser guillotinado él.
un tiempito antes, pero eso que no. Bueno, en realidad esto por eso viene de muy lejos, y lo que sí tenemos que saber es que todas las conquistas que hemos tenido las mujeres han sido en base a la lucha. Esto no hay ninguna vuelta. No ha sido nunca ninguna concesión de nadie, es decir, que votáramos, por ejemplo. Ustedes saben que con los sufragistas hay una película inglesa muy buena, muy bien hecha. Ahí la Pankhurst es una de las líderes, pero son muchas las mujeres, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Que empieza en el siglo XIX, porque después las americanas, esas que tienen más prensa y más películas, porque ellos hacen el cine, fueron en el siglo XX. Pero las inglesas habían empezado antes. No me acuerdo el nombre de una que se tiró frente al caballo del rey no sé qué, del rey Jorge, en un derbi para llamar la atención de la lucha de las mujeres por los derechos ciudadanos. Digo, hasta ese límite de se muere, ¿no? La atropella el tipo, le pasa por arriba de un caballo. Claro. Entonces esto es una larga lucha, y en esta larga lucha se van consiguiendo cosas. Uruguay no está ajeno a estas luchas. Nosotros somos en ese afán que tiene el Uruguay de la modernidad y de modernizarse, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo por el racismo, pero que toma las reivindicaciones y, como decimos ahora, las agendas que venían de las anarquistas, los anarquistas, del movimiento obrero, etc. Bueno, empiezan a tener medidas que van como impulsando derechos de las mujeres. Nosotros somos en ese sentido pioneros en derechos de las mujeres desde el punto de vista formal, digamos. Esto hay que decirlo, es muy importante. Somos, junto con México, los dos países que obtienen el voto femenino tempranamente. Ustedes saben que, por ejemplo, en Argentina votaron por primera vez en el 74, fue sí. Por ahí. Para que se hagan una idea, porque a veces uno no valora las cosas que acá se aprueba en el 32, y en la elección siguiente, que creo que fue el 35 o 36, no me acuerdo, se pone en práctica. Y tenemos las primeras legisladoras, senadoras y todo eso, que son de la izquierda además. Había una colorada, una ballista, que no me acuerdo el nombre, pero está Julia Arévalo, que era de La Valleja, y una de las Álvaro Bayo. Y Álvaro Bayo, pero Álvaro Bayo. No, Álvaro Bayo después, esas tres que entran en la primera elección. Sí, sí. No me acuerdo el nombre de la ballista, son tres mujeres. Una de las Luisi, la Julia Arévalo y bueno, y una ballista. Tres mujeres. Somos pioneros también en esta historia. Posterior. Entonces digo, Uruguay tiene eso, la ley del divorcio, yo que sé que eran, claro, porque ahora lo decimos, pero ustedes imagínense que estamos hablando del 1917, ley de divorcio, era en Europa no habían estas leyes. La patria potestad compartida en Argentina fue en el 86. Claro. Yo tuve a mi hijo en Argentina en el 84 y por 2 años yo no tenía Claro. derechos. Era del padre, no era mío. Yo era era la A que lo parió. Bueno, entonces partimos de esta idea de que nosotros tenemos un montón de cosas interesantes. ¿Para qué digo esto? Porque está bueno partir de lo que tenemos para poder decir, ya ganamos todo. ¿Qué vamos a ganar todo? Nosotros tenemos algunos problemas serios con esto de la emancipación de la mujer, porque el feminismo, a mí me gusta decir los feminismos, porque en realidad son distintos movimientos, no hay una ideología de género, aclarar eso, que eso lo inventó el Papa Ratzinger, cuando se le vino la avalancha de las denuncias de los pederastas puras en el mundo en el año 98, y inventó lo de para satanizar a las mujeres
mujeres, etcétera, y que el foco se pusiera en otro lado y no en el lío que tiene histórico de este tema. Pero sí los feminismos son un conjunto de movimientos, de organizaciones que luchan por la emancipación de la mujer y por los derechos de las mujeres. Y digo los feminismos por esto, porque hay muchas formas de ser feministas y de encarar estas luchas. Tuvo sus momentos, después de esto de los derechos civiles, que digamos que fue como en el siglo XX un primer momento muy importante y que también se internacionaliza, aunque haya países que recién las mujeres a pocas décadas que votan, pero fue como muy masivo. Hay otro momento que es en la década del 60, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Ustedes saben que la guerra implicó que los hombres, porque los hombres hacen las guerras, fueron al frente en todos los países que entraron en la guerra, ¿no? Entonces las mujeres fueron sacadas de su rol tradicional, que cuál era La casa. estar en la casa cocinando, amamantando, pariendo y haciendo todas estas cosas, reproduciendo la especie, manteniéndola, educándola, criándola, etc. Había que cubrir los puestos que quedaban en las fábricas, que quedaban en los... Entonces ahí hay, salen las mujeres masivamente al mercado de trabajo, era una necesidad de los países. Entonces, arriba todo esto, y bueno, las mujeres ahí se empoderan. ¿Les gustó? Es la primera vez que masivamente e internacionalmente, porque en los países más importantes las mujeres empiezan a ocupar esos lugares vedados, es decir, ir a la fábrica, tener compañeras, Conducir un auto. sí, estar en una máquina, hacer el vaso, manejar el dinero. Esto fue, por eso digo que todo ha sido en función de necesidades. Fábrica de armamento. Claro, En la Segunda Guerra Mundial. en la Segunda Guerra Mundial. Las rusas Iban junto con el avance del frente, ¿no? Sí. La fábrica iba detrás para proveer. ¿Me permites una interrupción Sí, cómo chiquita? Cuando hablaste de las guerras, hubieron mujeres guerreras, está Juana de Arco. Bueno, sí, Hay no las excepciones, producieron. hay No, excepciones. Tuve ahora, Una excepción, nada más. tuve en Blois, donde después la pobre la quemaron en la hoguera, ¿no? Bueno. Pero estuve en el lugar donde ella fue ordenada caballera, no me acuerdo cuánto, en el castillo, donde están, sí, lo representan ahí en una ciudad hermosísima. Una cosita chiquita, el drama fue cuando esas mujeres tuvieron, después de la guerra, que volver a Ah, la bueno, ciudad. voy a eso. Hay voy una a eso. película muy buena, la recomiendo, que son Las Horas. Las horas. Excelente. Excelente. Bueno, entonces, algo claro, después se entre otras terminó cosas. la guerra y volvían los hombres. ¿Qué pasaba con estas mujeres que Les había gustado. estaban? Pero ahí es donde se inventa. Nunca se pusieron a pensar que hay, entre algunas variables que es. Toda la tecnología desarrollada para la cosa de los armamentistas, ¿no? Esa tecnología ya estaba desarrollada. Se utiliza, miren qué ingeniosos que son los sistemas, para que había que volver a las mujeres al hogar y hacer sus antiguas tareas. Ahora, habíamos aprendido que estaba bueno ese mundo de afuera, ¿no? Y que podíamos, además. Entonces, toda esa tecnología desarrollada se utiliza, fíjense, no me hagan caso a mí, pero también fíjense, en el desarrollo de los electrodomésticos. ¿Para qué? Dos cosas, porque hay que utilizar esa tecnología, que la humanidad ¿no? Pero por otro lado, había que endulzar otra vez a las mujeres a decirle, porque además se necesitaba tener niños, Seguro. el famoso baby boom. Yo, por ejemplo, en la época que nacimos en los 60, se llaman los bebés de esa época, que era, y fíjense, empieza el marketing y la publicidad y todo el manejo de los medios, ya hay más medias ahí,
Entonces hay toda una campaña orquestada del sistema que dice que volvamos a nuestras casas, a nuestros roles, que vamos a tener un refrigerador magnífico, que vamos a tener lavarropa, que vamos a tener esto. Ahí está, y usted descansa y está con su niño, que además su niño tiene que ser rosado, con unos buenos cachetes. Fíjense que les dice las recomendaciones, los manuales. El marketing es impresionante ahí hacia esta cosa de vuelta. Fíjense en internet, dice manual, dice, llega su esposo, están los dibujitos, usted le alcanza la pantufla, usted, porque, y además igual eso... que el perro, el diario le puede traer con la cala, es un adoctrinamiento. Está la televisión, aparece está la televisión, se masifican los medios. Eso está magnífico. Estamos vulnerables. Escuchen, entonces, ¿qué pasa? Claro, pero se logra hacer esto. Entonces hay otra vez un repliegue. ¿Qué pasa con las conquistas? Nosotros no tenemos conquistas blindadas. Esto es lo que hay que saber. La historia nos demuestra que no tenemos conquistas, que en cualquier momento se puede retroceder, y se retrocedió en realidad. Entonces volví, las de las 50, todo eso otra vez, entonces era la competencia, ¿no? Cuál hacía la torta mejor, ¿verdad? Y Esto se ve muy bien en las obras. Entonces, pero ya estaba el bichito, ya había aprendido. Porque ya habíamos estado en el mundo de lo público, y podíamos. Entonces, en los 60, cuando Tala, el Mayo francés y toda aquella cosa, también da un empujón muy grande a esto de la liberación de las mujeres. Se llamó la primera ola feminista. Ahí se retoma inclusive en esa época, porque hay como un agujero entre principios de siglo y ese momento en elaboración teórica. Si ustedes buscan... Claro, las dos guerras fueron unos hechos monstruosos.